Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por acudir a este maratón que vamos a tener esta tarde de comentarios sobre poesía y poemas. Gracias al Café Comercial por dejarnos sus salones, como siempre, para reunirnos aquí, como diría Esther Peñas, una serie de insensatos. Muchas gracias a vosotros, muchas gracias a la Universidad Complutense y sobre todo a José Manuel Lucía Mejías por ser el muñidor de esta semana, tercera semana complutense de las letras, en la que incorporamos esta propuesta. El programa del día va a ser, primero, por darme yo gusto, a oírme, es que si no en casa es peor, me oigo pero no tengo público y a mí me gusta más. Entonces hablaré un poco sobre los problemas que hay para acceder a la poesía, por qué se lee tan poco poesía o mis ideas sobre ello. Después tendremos una mesa redonda sobre la diversidad de las poéticas contemporáneas, luego os presentaré a los intervinientes, haremos un debate si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta a la mesa, y posteriormente tendremos un recital de 4 poetas y acabaremos también dándoos la palabra para lo que queráis comentar. Empezando ya con la intervención mía, que se titula Accesibilidad a la poesía contemporánea, barreras y oportunidades. Pues bueno, sabéis que Somerset Maugham decía que cuando una persona no sirve para ninguna otra cosa se dedica a escribir, cuando ni siquiera escribe bien se dedica a editar, cuando ya ni lo de editar hace bien, pues organiza mesa redonda. Pues eso es un poquito. Si además tenéis un catarro como el que tengo yo, mi escasa lucidez ya puede brillar, pero por su ausencia en el día de hoy. El enfoque que veía yo a la hora de hablaros hoy de mi visión de la poesía, pues es un poco la contradicción que existe, ¿no?, en la poesía. Por un lado un rechazo y por otro lado admiración, ¿no? Es como que la poesía es como los poetas, bipolar, ¿eh? Entonces tiene por un lado que todo el mundo dice que la poesía es extensa y por otro lado pues no la leen nada más que los poetas, ¿no? Entonces dice, ¿cuál será el problema? Porque el problema no puede ser solamente el lector, ¿no?, que son unos zotes y no leen nuestra magnífica poesía, pero tampoco el problema deberíamos ser solo los poetas, ¿no?, que lo que escribimos es malo o que estamos desenfocados de las inquietudes de la sociedad, ¿no? Luego, bueno, pues me ponía a pensar motivos por los cuales puede haber este desenfoque. Entre otras cosas porque, como digo, la poesía hoy en día se considera el arte más elevado. A cualquier profesor, a cualquier político, a cualquier personaje público que le preguntes, pues te dirá que lo más elevado es la poesía, como algo diferente, especial, ¿no?, que no ha sido siempre así. Hasta el siglo XIX la poesía era simplemente un lenguaje más que se utilizaba sobre todo para el lenguaje teatral, narrativo, con un carácter mnemotécnico y tal. En el siglo XIX cambia con el romanticismo. Hay una mirada orientalista del exotismo y las escrituras indias descubrimos que estaban escritas en verso, por lo cual se populariza la idea a mediados finales del XIX de que la poesía era la lengua madre del ser humano. El verso formaba, en su forma original, transmitía la sabiduría de Dios que había encomendado a la humanidad, diciendo el famoso verso de que el hombre es un animal que canta. Por lo tanto, el idioma en el Edén, el idioma original del Edén, era la poesía. Entonces esto ya nos pone un carácter algo elitista en la poesía, como veremos más adelante. Pero bueno, lo damos por hecho. Lo que todo el mundo opina, de que la poesía es el arte de las artes y lo más extenso. Sin embargo, no es recibido por los ciudadanos. ¿Por qué? Entonces, pues a ver, cuestión social del entorno en el que vivimos, porque cuando digo que no se lee poesía, no se lee en España. En Francia sí se lee poesía, no sé si en Ucrania se lee o no, me da igual, pero en España sí que se lee muy poca poesía, lo cual, una vez más, es una contradicción bipolar cuando somos seguramente el país
que ha dado más poetas universales en la historia de la literatura. Cogemos, o sea, Reino Unido ha dado muchos grandes poetas, pero haber dado a Lope de Vega, Calderón de la Barca, Quevedo, Góngora, García Lorca, Miguel Hernández, pues no es fácil encontrar un país que haya dado tanto poeta. Entonces decimos, bueno, vamos a ver cuestiones también históricas muy cercanas, ¿no? Y evidentemente la dictadura tiene mucho que decir en la aproximación de la poesía a los ciudadanos. La poesía durante el siglo XX se convierte en España en cosa de viejas devotas o de afeminados. Eso es un trasunto adquirido por los españoles, que decían, no, la poesía solo es de viejas devotas que nos hablan de la Virgen, o es una cosa de afeminados. Yo siempre le he hecho la culpa también a la escuela, ¿no? El orden cronológico. ¿Por qué el orden cronológico va de atrás para adelante y no de adelante para atrás? Entonces cogemos a jóvenes de 14 años y los enfrentamos a la época primera de Garcilaso de la Vega. El dulce lamentar de los pastores, salicio juntamente y nemoroso, he de contar sus quejas imitando, cuyas ovejas al cantar sabroso estaban muy atentas los amores, de placer olvidadas escuchando. Tú que ganaste obrando un nombre en todo el mundo y un grado sin segundo, ahora estés atento, olvidado, el ínclito gobierno del Estado, albano, del Estado albano, ahora vuelto a la otra parte resplandeciente armado, representando en tierra el fiel mar, etc. Bueno, claro, esto se lo casqueta a un tío de 14 años y si sigue leyendo poesía, pues hay que llevarlo al psiquiatra porque seguramente tiene algún problema personal. ¿Por qué no empezamos, por ejemplo, por Martí y Pol, que murió en el año 2002 y que dijo, principios, he ordenado el cajón, ya lo estaba, pero nunca se sabe qué puede suceder si ocurre que, después de todo, me globaliza. Al ordenarlo, defiendo una misérrima cuota de poder, la de pensar libremente lo que quiera y comportarme discretamente con arreglo a lo que piense. Funambulesco hago trágicos equilibrios entre el silencio y la procacidad, y como poco y bebo todavía menos, por si regresan los días de penuria. No pasaré de viejo, pero confío que siempre habrá alguien para recordar que el sol sale para todos y lo hace cada día. Mi impresión es que sería mejor empezar por aquí, en la escuela, que no por la otra parte. Otra de las cosas que se nos dice de la poesía, que aburre, ¿no? Pues sí, yo siempre a la gente que me dice que la poesía aburre, pues le leo a Quevedo y le digo, te va a leer un soneto de Quevedo, la voz del ojo que llamamos pedo. Soneto, la voz del ojo que llamamos pedo, ruiseñor de los putos, detenida, da muerte a la salud más presumida, y el propio preste Juan le tiene miedo. Más pronunciada con el labio acedo y con pujo sonoro despedida, con pullas y con risa da la vida, y con puf y con asco, siendo quedo. Cágome en el blasón de los monarcas. O sea, aquí es cuando te ha engañado Quevedo, te ha llevado a que piensa que te va a hablar del pedo y tal, el pedo seco, el pedo húmedo y tal. Y no, y de repente dice, en el primero de los terceros, cágome en el blasón de los monarcas, que se precian, cercanos de tudescos, de dar la vida y dispensar las parcas. Pues en el tribunal de sus reguescos, con aflojar y comprimir las arcas, cualquier culo lo hace con 2 cuescos. Y de repente te ha contado otra cosa, te ha contado la opresión de los monarcas y de la hacienda pública sobre la persona. Bueno, pues eso evidentemente no puede ser y no es aburrido. Bien es cierto que el propio Cortázar dice, sospecho una vez más que esa seriedad que pretenden situar la poesía en un pedestal privilegiado. Amigos, sospecho una vez más esa seriedad que pretende situar la poesía en un pedestal privilegiado, y por culpa de la cual la mayoría de los lectores contemporáneos se alejan más y más de la poesía en verso, sin rechazar en cambio la que les llega en novelas y cuentos y canciones y películas y teatro. Cosa que permite insinuar A, que la poesía no ha perdido nada de su vigencia profunda, pero que B, la aristocracia formal de la poesía en verso, y sobre todo la manera con que poetas y editores la embalan y presentan, provoca resistencia y hasta rechazo por parte de muchos lectores tan sensibles a la poesía como cualquier otro. Bueno, ya vamos viendo que el problema de por qué no
no nos gusta o no gusta la poesía, puede que sea más complejo de lo que creímos. Otro motivo, el miedo a la poesía, miedo a no entenderla, ahora veremos, pero también el miedo que el poder establecido tiene, ¿no? Se cuenta que un gobernador civil de Salamanca en los años 60, se llamaba Ulpiano, organizó unas lecturas de poesía en la cátedra de Unamuno, y entonces dijo a los poetas, les hizo pasar por el despacho del gobernador civil a que le leyese que iban a leer, porque el problema no era tanto que iban a leer como que lo que iban a leer lo iban a leer desde la cátedra Miguel de Unamuno, ¿no? Y entonces, bueno, cierto poeta le dijo que iba a leer una cosa y luego cuando llegó allí dijo: se dice anti-unamuniano que eso no es ser hombre, que le den por donde acaba su propio nombre. Os recuerdo que se llamaba Ulpiano. Bueno, pues esto siempre asusta, ¿no? Asusta a el poder establecido, sea poder político, sea poder familiar, ¿no? Se cuenta que en Panamá era muy normal en las bodas pues contratar o invitar a un poeta que hacía unas glosas al final bueno, pues se cuenta que invitaron una vez al poeta Juan David Morgan, conoceréis, para que recitara unos versos floridos sobre la marcha. Este se cogió un pedo importante y no arrancaba, ¿no? Se quedó dormido, entonces la madre de la novia le dijo: los versos, poeta, los versos, que se van los novios, ¿no? Los novios se llamaban ella Clara y él Vergara. Y entonces este hombre se levantó de su melopea y dijo: esta noche, a hora temprana, a su hermosa novia Clara le introducirá Vergara las dos primeras sílabas. Bueno, la rapidez de los poetas, pues esto asusta. Este miedo tiene su doble vía, porque un rechazo que también produjo sobre todo la poesía en el siglo XX es la utilización, como en el resto de artes, la utilización política de poner la poesía al servicio de los totalitarismos. Seguramente con que empiece este poema entenderemos todos de quién es, cuando decía: camarada Stalin, yo estaba junto al mar en la Isla Negra, descansando de luchas y de viajes, cuando la noticia de tu muerte llegó como un golpe de océano. Fue primero el silencio, el estupor de las cosas, y luego llegó del mar una ola grande de algas, metales y hombres, piedras, espuma y lágrimas. Estaba hecha esta ola. Solo con eso ya sabemos que es Neruda. Porque esos versos, algunos buenísimos, evidentemente es de Neruda, de algas, metales, hombres y tal. Pero derribó a mis puertas un mensaje de luto con un grito gigante, como si de repente se quebrara la tierra. Lenin dejó una herencia de patria libre y ancha, Stalin la pobló con escuelas y harinas, imprentas y manzanas, y unos cuantos millones de muertos, se me olvidó decir a Neruda. Bueno, pues esto ha hecho muchísimo mal a la poesía. Si vamos a España, pues todos recordaréis una encomiástica de un gran poeta que dijo: bienvenido, capitán, bienvenido a tu Madrid con la palma de la lid y con la espiga del pan. Dios bendice el santo afán que tu espada desnudó y la victoria te dio, poniendo en esa victoria toda la luz de la gloria de un mundo que se salvó. Con esta hueste triunfal que tras tu enseña desfila y que lleva a la mochila estrellas de general, alcanza tu gloria tanto que con tu invencible tropa fue España escudo de Europa como en Granada y Lepanto. Bueno, pues esto no lo hizo Jardiel Poncela, lo hizo Manuel Machado. Un magnífico poeta que hizo eso. ¿Qué ocurre? Que esta entrega de la poesía al poder se ha mantenido de otras maneras en la actualidad. Cuando encontramos poesía que es conformista, se convierte en un instrumento pasivo del poder, igual que era un instrumento activo del poder las hagiografías que he citado de Stalin o de Francisco Franco. Bueno, pues cuando algún poeta como García Montero hace hagiografía de sí mismo en algún poema que alguna vez he leído por aquí, en el cual dice algo así como: mi nombre es Luis, soy español, vivo en Madrid, en el número 1, calle Larra. Me dice usted la hora, por favor, ¿dónde ha nacido usted y cuántos años tiene? Buenos días, amigo, buenos días, mi amigo, mi amor, te quiero mucho, etc. Eso evidentemente es una poesía puesta al servicio del conformismo, o sea, del poder, y eso desengancha a cualquier persona que llegue.
De manera que vemos que ya tampoco es tan evidente que la poesía que echa a los ciudadanos sea la poesía difícil, abstrusa, oscura, y hoy vamos a tener ejemplos de magnífica poesía oscura en este recital, sino que puede que sean otras cosas. Como digo, uno de los motivos es decir, no se entiende la poesía. Lo dice la misma gente que va a un museo, se pone delante de un cuadro, al cuadro lo mira una media de 3 segundos, esto está estudiado, y a la cartela le dedican unos 10 o 15 segundos a leer la cartela. Luego vuelve a mirar y no ha entendido nada, pero es necesario entender un cuadro abstracto, tenemos que entenderlo. ¿Entiende un espectador actual cuando ve un cuadro con mitología barroca, entiende toda la simbología que hay en el cuadro? O tampoco será ese el motivo por el que se rechaza. También es cierto que en el siglo XX se produce una democratización generalizada en todos los ámbitos, incluido el de la literatura, lo que obliga a que el que recibe la poesía, en este caso, no quiere ser ya un espectador pasivo, quiere participar. Eso tiene, una vez más, su trasunto bipolar, porque por un lado dirá, no, yo quiero participar, pero eso le supone un esfuerzo que no se lo da un bestseller o cualquier cosa de estas que le da de una manera mucho más fácil la literatura. Cuando él quiere incorporarse, pues se supone que tiene que incorporarse de una manera activa, incorporando sus propias dudas a la poesía que está leyendo. No quiere ya certezas, sino que quiere dudas. Insisto, eso es un deseo de los propios ciudadanos, pero a la vez se convierte en un doble arma para ellos que les exige un esfuerzo que tienen que realizar a la hora de acometer la poesía. Otro tema, muy rápido. Los poetas, siempre, como los grandes fotógrafos, y esto lo decía Ortega, y aquí tenemos a una persona que es de la familia de Ortega, decía, la misión del poeta es inventar lo que no existe. Cuando alguien inventa lo que no existe, no podemos pretender que seamos bien recibidos por todos. Avanzando muy rápido, para dejaros espacio en lo que estoy intentando, que es transmitiros mis dudas. Volvemos a que la poesía sigue considerada como la quinta esencia. Sabéis que los 4 elementos esenciales eran tierra, fuego, aire y agua, y en el Renacimiento pues, se encuentra el éter o el cielo como un quinto elemento, y precisamente por eso se llama quinta esencia, el quinto elemento, a lo que es más excelso. Bueno, evidentemente las bestias tienen una naturaleza establecida de la que no pueden moverse, pero al hombre, y especialmente al artista, se le ha otorgado la capacidad de alterar su naturaleza y de ser él todas las cosas. De manera que esto abunda en la importancia del artista. Cuando cogemos el lenguaje propio de la poesía, que es la metáfora, yo recuerdo que metáfora significa en griego maletero, o sea, el transportar, transportarnos, traer, enviar, comunicar, mandar nuestro mensaje de un lado a otro, pues entramos en que la poesía, y cito a John Berger, dice, la poesía usa la metáfora para descubrir evocaciones y parecidos, no para comparar, toda comparación es jerárquica, y tampoco lo hace para quitar singularidad a los hechos. Lo que quiere es descubrir correspondencias cuya suma total sea prueba de indivisible totalidad de la existencia. La poesía convoca esa totalidad. De manera que estamos viendo que decimos no queremos ser un arte elitista, pero seguramente la función que tiene que desarrollar la poesía en cierta medida tiene ese carácter algo elitista en el cual estamos bueno, pues resumiendo los grandes enigmas del ser humano. Concluyo. Cuando la poesía sirve a los humanos, lo vemos en la historia, se lee. A Quevedo se lo leía y se lo lee. Cuando la poesía se sirve a sí misma, se enmudece, la gente no la entiende, no la... Cuando la poesía sirve al poder, no se oye.
vemos cómo en los años 40 la poesía española no arranca, y cuando a finales de los 40, primeros de los 50, algunos poetas traen aquí el rompimiento del instrumento de poder, vuelve a leerse. Cuando aparecen las de Otero, cuando aparece otros, Celaya, Gloria Fuertes, Rafael Pérez Estrada, etc. Cuando en los años 80 se trastoca otra vez la poesía como instrumento de poder, el establishment, los premios, la profesionalización, la mercadotecnia, hay un nuevo retroceso de la poesía, años 80 y 90. No pensemos que por otra cosa, seguramente por esa relación. En el siglo XXI, unido además con la crisis, hay una ebullición de la diversidad, el mestizaje. Precisamente por eso la mesa a continuación habla de la diversidad para comprobar seguramente la vía real de conexión de la poesía y de los poetas con los ciudadanos. Hace 3000 años Homero escribió unos versos que decía: la cólera canta odiosa del pélida Aquiles, maldita que causó a los aqueos, etc. Son los primeros versos de el primer poema europeo, 15.700 versos, donde se recoge no solo la epopeya de unos guerreros heroicos en Troya, sino la épica diaria y cotidiana del amor, la desolación por el hijo o el amigo muerto, la pasión y los celos, la traición, la lealtad, todo lo que de pueblo en pueblo y de hombre en hombre se ha ido transmitiendo de memoria, luego en el libro. Porque en realidad aquello nos transmite una emoción que es igual que la que habríamos escrito nosotros. En realidad la hemos escrito nosotros y habla de nuestros sentimientos. Todos somos hoy un poco Héctor y Aquiles, Helena y Andrómaca, Ulises y Aurora. Aurora, aquella apasionada que pidió a Zeus lo que cualquiera querríamos hoy. Le pidió que concediese a su amado Titono la inmortalidad. Y Zeus lo hizo. Pero olvidó Aurora pedir, junto a la inmortalidad, la juventud eterna, y Titonio no murió, pero siguió envejeciendo atrozmente sin que la Marte pusiese descanso y fin a aquella decadencia. Lo que sí tiene fin y concluye mi decadencia es que ya he concluido mi intervención, en la que he querido soltar, bueno, pues todas las dudas que tengo yo de por qué no nos leen, si es porque tienen miedo, porque somos un ejercicio del poder, porque somos abstrusos.